Dice así: ciertamente un rey reinará con justicia y príncipes gobernarán con rectitud. Cada uno será como refugio contra el viento y un abrigo contra la tormenta, como corrientes de agua en tierra seca, como la sombra de una gran peña en tierra árida. No se cegarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los que oyen escucharán. El corazón de los imprudentes discernirá la verdad, y la lengua de los tartamudos se apresurará a hablar claramente. Amén. Vamos a tomar asiento. Yo no sé si a usted le sorprende este versículo último que leímos, pero lo que el texto está diciendo es que si se establece justicia y rectitud, los ojos de los que ven no se van a volver a cegar, los oídos de los que escuchan no se van a volver a cerrar, el corazón de los que son lentos para entender, digámoslo así, van a poder entender fácilmente, y la lengua de los que han tenido dificultad para hablar va a poder hablar. ¿Por qué le quiero hacer ese énfasis? Porque yo vengo hablando de la justicia y de la rectitud. Y así como les acabo de decir que adorar en santidad mueve el Espíritu de Dios, la justicia y la rectitud mueve el poder de Dios de una forma impresionante. Y por eso es que Dios está llamando a la iglesia a que ande en rectitud, a que cada cosa que haga, la haga en rectitud. Nosotros tenemos que aprender a mirar las cosas de Dios no como leyes que se vuelven gravosas, sino como principios espirituales que traen libertad. ¿Cierto? Uno dice muchas veces, ¿cuál será la clave para el éxito? La Biblia tiene la clave para el éxito. Y la clave para el éxito son principios espirituales que si usted y yo nos encargamos de trabajar en ellos, se mueve la mano de Dios de una manera muy fuerte. Y muchas veces nosotros tenemos que entender que son esos principios espirituales que aunque hemos venido a la iglesia por muchos años, que no hemos cumplido, que están influyendo en que no haya vida espiritual y libertad espiritual para nosotros. Entonces, yo quiero que hoy lo que yo le voy a estar enseñando, usted lo tome para usted y para su casa. Cómo este principio espiritual se puede cumplir en usted y en su casa, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta eso que le acabo de decir, dice ahí en el versículo 1, ciertamente un rey reinará con justicia y príncipes gobernarán con rectitud. Ahora, recordemos algo, en Isaías Dios puso al profeta a decir que venía un tiempo muy duro. ¿Cuál era el tiempo duro que venía para ellos? Babilonia los iba a arrasar y se iba a llevar cautivos a todos a Babilonia. Entonces, ese era un tiempo muy difícil para ellos. Dios había determinado que iba a venir un trato fuerte de parte de Él a causa de la dureza del corazón de ellos, ¿cierto? Pero dentro de eso, Él empieza a introducir por qué, o yo les estaba hablando, de por qué es que Dios está tan enojado. Y es porque el pueblo de Dios no tiene justicia y no tiene rectitud. Ahora, usted, por eso le digo, ya no lo mire a forma de pueblo, ¿cierto? Porque en ese tiempo Dios trataba con todo un pueblo para mostrar, eres mi pueblo y tienes que comportarte así. Pero hoy en día lo hace con la iglesia y lo hace con su vida personal. Toda la iglesia vive este mismo proceso que vamos a hablar hoy. Vive este mismo proceso y necesita entenderlo para poder ver la bendición. Entonces dice ahí, ciertamente un rey reinará con justicia y príncipes gobernarán con rectitud. Todos, absolutamente todos, deseamos gobernantes rectos, ¿cierto? Ese es el sueño más grande que puede haber, ¿cierto? Personas que gobiernen con justicia, personas que gobiernen con rectitud. Obviamente, cuando aquí dice un rey reinará con justicia, se está hablando de Jesucristo, eso es profético. Y cuando está hablando de que gobernantes reinarán con rectitud, está hablando de los líderes espirituales que Dios va a establecer para que gobiernen en su pueblo. Está bien, entonces ahora reduzcámoslo, ya no hablemos de toda la tierra, hablemos de cómo el pueblo de Dios anhela que lo gobiernen con rectitud, anhela que lo dirijan de una forma justa, que no los opriman, que no abusen de ellos, que les enseñen bien, que los guíen por el camino que deben de guiarlos, ¿ok? Todos nosotros anhelamos eso. Ahora, cuando alguien es recto,
y ahora es donde yo empiezo a lanzárselo a usted. Cuando alguien es recto, cuando alguien es justo, mire ese alguien en lo que se convierte, en lo que dice el versículo 2. El versículo 2 dice, cada uno será como refugio contra el viento y un abrigo contra la tormenta. Es decir, está diciendo que la rectitud y una persona que gobierna con rectitud se vuelve como una caparazón, se vuelve como una cobertura alrededor de las personas que gobierna o que dirige con justicia y con rectitud. Los va a defender, va a ser como un refugio para ellos contra el viento y contra la tormenta. Piense por qué le decía yo ahorita de su casa. Si usted como padre de familia gobierna con justicia y con rectitud en su familia, lo que Dios le está diciendo a usted es, te vas a volver un refugio contra la tormenta y contra el viento que se levante en contra de tu familia. Y mire, es muy bonito lo que pasó el lunes y que los caballeros se hayan reunido acá. De verdad que nos regocijamos mucho en ver ese grupo tan numeroso. Y nos parece de verdad una bendición. Y qué rico que los hombres se sigan levantando a colocarse en el lugar que les corresponde como hombres de su casa. Es demasiado importante. Y que los hijos varones que tenemos acá vayan aprendiendo el modelo de lo que es un papá que dirige bien su hogar. De lo que es un papá que bendice a su hogar. Porque desafortunadamente hoy carecemos de modelos paternos y de modelos masculinos que le estén dando una directriz a los que están creciendo. Y los chicos que están creciendo no tienen entendimiento de cómo ser buenos papás y de cómo ser buenos hijos y de cómo criar bien a sus hijos y de cómo ser buenos esposos, porque no tienen modelos. Usted mismo creció sin modelo. Muchos de los que están acá crecieron sin modelo. Y eso ha influido en la forma en que usted ha manejado su hogar y en la forma en que usted ha manejado a su esposa y en la forma en que usted ha manejado a su hijo. O tuvieron modelos dañinos. Y eso ha influido en la forma en que usted ha gobernado su familia. Pero lo que está diciendo acá en este texto bíblico, cuando una persona gobierna desde el nivel, por eso es que yo quiero que usted lo vuelva micro, desde el nivel de autoridad que Dios le dé a usted, si es jefe de una empresa, si maneja personal, desde el nivel de autoridad que usted tiene mamá, si usted gobierna con rectitud, desde el nivel de autoridad que usted tiene como joven, si usted gobierna con rectitud, usted se convierte, dice el texto bíblico, en un refugio contra el viento y en un abrigo contra la tormenta. Dice ahí más abajo, se convierte como una corriente de agua en tierra seca. Es decir, donde alguien puede correr en medio de una aridez a refrescarse. Se convierte como una sombra, dice ahí, en medio del calor. En donde alguien puede encontrar, no hay nada más maravilloso que encontrar sombra en medio de un calor bien fuerte. Como que el cuerpo como que vuelve y agarra fuerzas. Eso es lo que hace una persona que anda en rectitud. Ahora, si usted observa en ese texto, hay dos contrastes. Dice viento, tormenta. Dice sequía, calor. ¿Por qué el autor utiliza este contraste? Porque en la Tierra Santa, de un momento a otro se podía pasar de una cosa a la otra. Podían estar en un desierto así, o sea, ver toda esa aridez, ver todo ese calor, pero de un momento a otro venir una tormenta o unos vientos bien fuertes y ponerlos a ellos en peligro. Y ellos necesitaban refugio tanto cuando había calor como tanto cuando habían vientos y tormentas. Y de la misma manera, una persona que anda en rectitud puede ser cobertura en un momento o en otro momento, o sea, en cualquier extremo puede ser cobertura. Ahora, yo quiero que empecemos a mirar algo que a mí me llama mucho la atención de Isaías. Isaías usa mucho figuras. Y cuando uno quiere interpretar, tiene que saber entender qué significa cada figura. Entonces, aquí estamos entendiendo, ojo, que el que gobierna con rectitud, o el que anda, o a Dios mismo que gobierna con rectitud, siempre está siendo comparado con un refugio, con un abrigo, con una sombra y con una corriente de agua. Y el enemigo
el que ataca, el que destruye, siempre está siendo comparado con un viento, con una tormenta, con una tierra seca o con un gran calor. Siempre. Y yo quiero que usted lo observe, que se ve más en la Biblia. Vaya un momentico a Isaías capítulo 4, versículo 6. Dice así, voy a leer desde el versículo, o sea, si usted lee desde el principio, dice que después de que Dios trate con su pueblo y quite la injusticia, dice en el versículo 4, cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión y haya limpiado la sangre derramada de en medio de Jerusalén con el espíritu de juicio, o sea, con el espíritu de Mishpat y el espíritu abrasador, dice en el versículo 5, entonces el Señor creará sobre todo lugar del monte Sión y sobre sus asambleas una nube durante el día, o sea, humo, un resplandor de llamas de fuego durante la noche, porque sobre toda la gloria habrá un dosel, versículo 6, y será un cobertizo para dar sombra contra el calor de día y refugio y protección contra la tormenta y la lluvia. Mire que vuelve a usar las mismas figuras. Cuando yo coloque en mi pueblo justicia, entonces mi gloria, ¿se acuerdan lo que les decía de anoche? Mi gloria se va a mover y va a empezar a ser como un refugio en contra del viento y la tormenta, como una sombra en medio del calor. Va a empezar a ser protección. O sea, Dios también nos está diciendo, iglesia, en la medida en que en esta iglesia se establezca la justicia, la protección de Dios sobre esos justos va a ser impresionante. Mire, nosotros pensamos que es que el tramposo es el que gana. Y el Señor dice, si usted es justo, hay cobertura alrededor suya. Y usted y yo tenemos que creer eso. Mire, lo sigue diciendo más adelante, Isaías 25. Versículo 3, por eso le digo que, ¿por qué le toco estos textos? Porque yo quiero que usted vea que Isaías gira todo el tiempo alrededor de lo mismo. Versículo 3. Sí, versículo 3. Por eso te glorificará un pueblo fuerte. Ciudades de crueles naciones te reverenciarán, porque tú has sido refugio. La palabra baluarte es refugio. Para el desvalido, refugio para el necesitado en su angustia. Y vuelve y lo repite. Refugio contra la tormenta, sombra contra el calor, pues el aliento de los crueles es como un turbión contra el muro, como calor durante la sequía. Tú aquietas el estruendo de los extranjeros, como el calor a la sombra de una nube es acallado el cántico de los tiranos. ¿Sí está observando? Siempre que Isaías habla de calor, siempre que Isaías habla de turbión, de grandes tormentas, está diciendo son enemigos. Pero yo voy a ser refugio, porque yo soy un Dios de rectitud. Y los que gobiernen bajo rectitud también van a ser refugio. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos está diciendo el texto. Pero ahora yo quiero que usted observe y volvamos de nuevo a Isaías capítulo 32, porque entonces estamos mirando los versículos. Entonces ya hemos entendido que la rectitud tiene un poder impresionante, ¿cierto? Ya hemos entendido, en segundo lugar, que el que gobierna con rectitud se convierte en una cobertura contra el enemigo, ¿cierto? Pero en tercer lugar, leíamos ahorita en el versículo 3, no se cegarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los que oyen escucharán. Y esta es otra cosa que se repite demasiado en Isaías. Yo quiero invitarle a que usted vuelva de nuevo a Isaías capítulo 29. Y ahora quiero empezar a meterme un poquito más, mire, ¿por qué? Porque voy a usar mucho ese término, porque otros cantamos que los ojos de los ciegos verán, que los oídos de los sordos oirán, ¿cierto? Lo hemos cantado en canciones, pero cuando usted y yo hemos cantado eso, estamos pensando en qué tipo de ceguera física, estamos pensando en qué tipo de sordera, ¿cierto? Y cuando hemos cantado esas canciones, estamos pensando que el que estaba cojito, de un momento a otro va a empezar, pero el texto no está hablando de ese tipo de ceguera. El texto no está hablando de ese tipo de sordera y tampoco está hablando de ese tipo de cojera ni de tartamudera. Está hablando de otro tipo de ceguera. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda. Mire, en Isaías capítulo 29 dice Ariel y sus enemigos. Y escúcheme bien, Ariel es la ciudad de Sión.
la capital de Jerusalén. Es la ciudad de David. Es la ciudad escogida de Dios. Es la ciudad que era la ciudad o es la ciudad amada de Dios. Pero Dios estaba hasta aquí de la injusticia del pueblo de Dios. Y entonces dice, ay, Ariel, ay, la ciudad donde acampó David. Añadan año sobre año, celebren las fiestas a su tiempo. Traeré angustias a Ariel y será una ciudad de lamento y de duelo. Será para mí como un Ariel. Acamparé contra ti rodeándote, pondré contra ti vallas de asedio, te levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, desde el suelo hablarás y desde el polvo donde estás postrada saldrá tu habla. Tu voz será también como la de un espíritu de la tierra y desde el polvo susurrará tu habla. Pero la multitud de tus enemigos será como polvo fino y la multitud de los crueles como paja que se van volando. Sucederá en un instante, de repente. Serás castigada por el Señor de los ejércitos con estruendos, terremotos, gran ruido, con torbellino, tempestad, llama de fuego, y será como un sueño, una visión nocturna. Dios está diciendo, mire, yo voy a castigar porque estoy cansado de la injusticia. Pero resulta que en ese proceso de castigar, debido a que ellos, escúcheme la palabra que voy a usar, su maldad los había vuelto ciegos. Piensen eso que le estoy diciendo. La persona injusta siente que es injusta. No. ¿Sabe qué dicen los que venden drogas? Yo estoy trabajando. ¿Sabe qué dicen los que venden licor y tienen licoreras? Yo estoy trabajando. ¿Cierto? Ellos no dicen, yo estoy volviendo personas alcohólicas, yo estoy volviendo personas adictas. No, 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 yo estoy trabajando. ¿Cómo están sus ojos? Ciegos. ¿Cómo están sus oídos? Porque usted les explica. ¿Y ellos qué pasa? ¿Entienden? No entienden. ¿Cómo están sus oídos? Sordos. Y entonces dice en el versículo 9, deténganse y esperen. Ciéguense y queden ciegos. Ustedes se embriagan, pero no con vino. Se tambalean, pero no con licor. Porque el Señor ha derramado sobre ustedes espíritu de sueño profundo. Y Él ha cerrado sus ojos. Los profetas han cubierto sus cabezas los videntes. Toda la visión será sellada, será para ustedes como las palabras de un libro sellado, que cuando se le da al que sabe leer diciéndole, lee esto por favor, él dirá, no puedo porque está sellado. Entonces el libro será dado al que no sabe leer diciéndole, lee esto por favor, y él dirá, no sé leer. La ceguera trae más ceguera. Cuando una persona, debido a su maldad, se va cegando, llega un momento en que el Señor, para reprenderlo, lo ciega más. Porque ha enviado quien le hable. ¿Se acuerda que Dios le dice a Isaías al principio del libro? Ve y háblales para que no te escuchen. Ve y diles para que no entiendan. ¿Por qué? Porque estás tan apasionado por tu maldad que entonces ahora vas a estar más ciego de lo que estabas. Y entonces ahí él empieza a hablarnos de cómo la injusticia trae ceguera, de cómo la injusticia trae sordera. Volvamos a su casa, volvamos a su familia. Piense papá, actos injustos que usted ha realizado. ¿Qué ceguera ha traído eso sobre sus hijos? Piense mamá, actos injustos que usted ha realizado. ¿Qué ceguera ha traído eso sobre sus hijos? Piensa esposo, actos injustos que usted ha realizado. ¿Qué ceguera ha traído sobre su esposa? Piensa esposa, actos injustos que usted ha realizado. ¿Qué ceguera ha traído sobre su esposo? Le voy a dar un ejemplo sencillo. Cuando usted como hombre es un hombre lascivo, un hombre lujurioso, un hombre que mira mujeres, ¿cómo se van volviendo sus hijos? Cuando usted como persona, como papá, como mamá es mal administrador económicamente, ¿cómo se van volviendo sus hijos? Cuando ustedes como esposos no se respetan al uno al otro, ¿cómo se van volviendo sus hijos respecto al respeto a ustedes?
Usted y yo introducimos ceguera. Así como cuando somos justos nos podemos volver una cobertura, cuando somos injustos también regamos, también hacemos el reguero. Entonces el Señor está diciendo en ese texto, eso es lo que va a empezar a pasar, eso es lo que va a empezar a suceder, eso es lo que va a empezar a venir. Pero entonces también el Señor empieza a decir dentro de ese texto bíblico que Él va a hacer algo. Versículo 17. ¿Acaso no queda ya muy poco tiempo para que el Líbano se convierta en campo fértil? El Líbano era un bosque y yo pensé que el bosque era muy fértil, pero cuando uno mira el bosque de pinos acá, es muy fértil. No, esos bosques dañan la tierra. Y él está diciendo, el profeta está profetizando algo y está diciendo, va a llegar un momento en que el bosque, o sea, el lugar infértil, se va a convertir en campo fértil. Y termina de decir el versículo 17, y el campo fértil sea considerado bosque. Mire, y ahí está declarando cómo es que Dios va a hacer que los ojos de los ciegos vuelvan a ver. Mire lo que ahí lo dice. Entonces, en aquel día, los sordos oirán las palabras de un libro, y desde la oscuridad y las tinieblas, los ojos de los ciegos verán. Y ahora yo quiero volverme a meter en su casa. Qué pena con usted. Pero a veces Dios tiene que empezar a traer destrucción a su casa para que pueda haber construcción. Y entonces Dios permite que todo se vuelva un caos. Dios permite que todo se vuelva un despelote. Porque hasta acá usted no ha actuado con justicia, no ha actuado con rectitud, pero quiere que su familia esté bien. Quiere que todo fluya por arte de magia, sin usted ser baluarte de rectitud y de justicia. Usted quiere que sus hijos no le digan a usted mentiras y usted es mentiroso. Usted quiere que sus hijos no sean deshonestos y usted es deshonesto. Usted quiere que sus hijos sean buenos administradores del tiempo, de las cosas del estudio, sean buenos estudiantes y usted no es disciplinado en nada. Entonces llega un tiempo en que el Señor dice, voy a convertir el campo fértil, había bendición, pero lo voy a convertir en bosque, para que en un momento dado el bosque se vuelva a convertir en campo fértil. Y entonces los ciegos vean y los sordos escuchen y puedan entender y puedan observar. Y dice ahí versículo 20, porque el violento tendrá su fin y el insolente será acabado y serán cortados todos los que se desvelan para hacer el mal. ¡Guau! O sea, él está diciendo, mire, iglesia, la única manera de que el desierto, de que el campo, el bosque se convierta en campo fértil, es cortando la injusticia. Y dice, yo voy a pasar un proceso. Y entonces yo me quedaba pensando, claro, por eso es que arrancar en el cristianismo es duro. Y muchos no solo arrancan en el cristianismo duro, se quedan años duro. Porque Dios está haciendo un desierto a ver si saca la bendita injusticia. Y no, parece una plaga. No se quiere salir. Y entonces el Señor sigue dando y sigue dando y sigue dando. Y hay personas que somos cabeciduras para los procesos, pero hay personas que nos sometemos fácil a los procesos. Y ¿cómo es que dice mi esposo? Que entre más duro es el indio, más duro el machetazo. Bueno, yo no recuerdo ese dicho de mi esposo. ¿De acuerdo a qué, mi amor? Es que de acuerdo al indio es el machete. Ay, yo no me acuerdo, pero de acuerdo a lo duro que usted sea, de cabeciduro, más duro hay que darle. ¿Sí o no? Como dice el Señor, pero afloje pues, baje la cabeza, aprenda, que yo lo quiero bendecir, pero es su injusticia la que no me deja bendecirlo. Es su injusticia la que no me deja prosperarlo, pero yo lo quiero prosperar, pero usted tiene que cambiar. Entonces, él viene y dice eso en el versículo 24 y da una promesa y me encanta, porque mire lo que dice, cuando se da este proceso dice, los descarriados de espíritu conocerán la verdad, los murmuradores aceptarán, escuche, la instrucción.
cuando yo pase esa molienda, ¿qué significa que van a ver? ¿Qué significa que van a oír? Que los que no tienen claridad espiritual van a empezar a tenerla, y que los que son terquitos para que los corrijan van a volverse moldeables para que los corrijan. ¡Qué bonito! Eso es que Dios te abra los ojos, eso es que Dios te abra los oídos, te va volviendo una persona dócil para que aprendas, dócil para que entiendas, y entonces el espíritu se vuelve más sensible a escuchar la voz de Dios y a entender: haz esto, no hagas esto, hazlo así, no lo hagas así. Oh, claro, sí, Señor, ya entiendo. Porque tu mente no está endurecida, porque tu mente no está terca, porque tu mente no está difícil. Ahora yo quiero que usted vaya a Isaías capítulo 35, versículo 5. Entonces, vuelvo y repito lo mismo, estoy hablando de que se abrirán los ojos, ¿cierto? Entonces, los ojos de los ciegos se abrirán y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará con júbilo. Esto va a suceder, libertad, restauración. ¿Cuándo? Cuando se vaya la injusticia, cuando se derribe la injusticia. ¿Cómo va a lograr el Señor esto? Ya se lo vengo mencionando cómo va a lograr esto. Va a hacer que todo campo fértil se convierta en desierto. Vuelva de nuevo a Isaías 32, versículo 13. Acuérdense, estamos en el capítulo 32. Ahí es donde estamos mirando todo lo que estamos haciendo, ¿cierto? Leímos los primeros 4 versículos, pero vamos a avanzar en el capítulo. Y ve al versículo 13. El suelo de mi pueblo, porque el suelo de mi pueblo, donde crecerán espinos y zarzas, sí, por todas las casas alegres y por la ciudad divertida, porque el palacio ha sido abandonado, hecha un desierto la populosa ciudad. Entonces ahora entendemos, Isaías maneja otra simbología. Ya sabemos lo que significa el viento, el calor, la tormenta, ¿cierto? ¿Qué significa? Ya se les olvidó. No puede ser. El enemigo, ¿cierto? Ya sabemos lo que significa el líder justo, el refugio de la sombra, el refugio del calor, el agua. Eso significa. Ya sabemos lo que significa la ceguera, ¿cierto? No estamos hablando de ceguera física ni de sordera física, estamos hablando de ceguera a causa de la injusticia y de sordera que ha formado la injusticia. Pero ahora viene y nos habla de desierto. Y siempre que en la Biblia, que hay en Isaías, se habla de desierto y de desolación, está refiriéndose a todo lo que Dios vino y derribó para castigar y reprender al pueblo. Literal, cuando él habla de desierto, está diciendo: acabé con la ciudad, la volví un desierto. Y por eso es que yo le decía ahorita, ¿cómo Dios va a lograr esa transformación muchas veces de injusticia a justicia en nosotros? ¿Cuántas veces Dios no ha venido y te ha quitado lo que más te gusta? Qué rabia. Dios es tan mala gente. ¿Cuántas veces Dios no ha venido y te ha quitado tu piso, tu suelo, lo que te daba esa estabilidad, esa seguridad? Qué rabia. Y el Señor dice: sí. Es más charro, pero esos que idolatran el celular es al que más les quiebra la pantalla. En cambio, esos que ni le paramos bolas al celular, se nos cae y nunca le pasa nada. A mí el celular se me cae de todas las maneras posibles, ¿sabías? Y nunca le pasa nada. Porque lo que usted no le ha pasado, es la ropita que más idolatra. Se le mancha, se le rompe. Pero qué cosa. Y el Señor: sí, mira, es que estoy tratándote. ¿Por qué? Porque no me estás andando en rectitud. Entonces te paso por desierto. Hay gente que ama el dinero y el dinero le es como agua entre las manos. Sí, es que te estoy tratando, es que tú no me quieres aprender.
que es que eso que tú amas tanto te hace tan injusto, porque es que manejas ese celular de una forma injusta, manejas ese dinero de una forma injusta, utilizas tu ropa para tu vanidad de una forma injusta. Entonces yo tengo que tratar contigo, porque si no hay justicia, no puedo derramar bendición. Y entonces empieza a decir el Señor, sí, yo voy a empezar a volver todo un desierto. Pero ahora está el punto crucial, iglesia. Este es el punto crucial. ¿Qué va a hacer usted en el desierto? ¿Qué va a hacer usted en el desierto? ¿Se va a quejar? ¿Se va a lamentar? ¿Va a decir, como decimos casi siempre, Dios no me escucha? ¿Dónde está Dios? ¿Es que Dios tiene preferidos? ¿Es que a Dios no le importan mis problemas? ¿O usted va a tomarse el tiempo para dejar que Dios le ayude a entender lo que está haciendo? Porque mire, ¿sabe qué dice ahí? Sigamos leyendo. Leo el versículo, estaba leyendo el versículo 14. Porque el palacio ha sido abandonado, hecha un desierto la populosa ciudad. Colina y atalaya se han convertido en cuevas para siempre. Un deleite para asnos monteses, un pasto para rebaños. Y luego dice el versículo 15, ¿hasta qué? ¿En qué momento va a empezar a ser transformado ese desierto? Hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu desde lo alto. Y mire lo que dice el siguiente. Y el desierto se convierta en campo fértil. ¿Qué se necesita para que el desierto se convierta entonces en campo fértil? Que se derrame el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Isaías capítulo 11, versículo 2. Todas las respuestas están en el mismo libro. Versículo 2. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Pero mire cómo es ese Espíritu. Y yo ya había predicado esto. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Si usted resumiera en una sola palabra, ¿qué características tiene ese espíritu? ¿Cuál sería? ¿Cómo la querría resumir? Una palabra que nos resuma, que nos una en una sola palabra. ¿No nota que todas esas palabras son como sinónimos? ¿No observa que son como sinónimos? Inteligencia, conocimiento, sabiduría, consejo, temor de Dios. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿En qué se resume? ¿Qué características va a tener ese espíritu? Que me va a dar discernimiento. Es decir, que me va a empezar a quitar la ceguera. Lo que yo veía injusto, lo que yo veía que era justo, pero que no realmente era justo, voy a empezar a darme cuenta que sí es injusto. Mire, lo que pasa es que Dios a veces nos tiene que llevar a problemas gravísimos para que usted y yo nos demos cuenta, hombre, estoy obrando mal. Hombre, es que la forma en que estoy manejando esto no está bien. No nos ha pasado, yo no le voy a poner a que levante la mano, pero nos ha pasado que usted, cuando vive esos procesos de Dios durísimos, empieza a darse cuenta, es que yo hice esto mal hecho. Es que a mí me faltó confiar más en Dios aquí. Es que yo estaba haciendo esto en mis fuerzas. Es que yo no soltaba esto. Es que yo estaba haciendo muy duro. Es que me faltaba fe. Es que estaba siendo rebelde. ¿No le pasa a usted? Uno se empieza a dar cuenta. Los ojos se empiezan a abrir. Porque en el desierto, para los que quieren salir realmente del desierto, para los que tienen un corazón para Dios, en el desierto, los ojos de los ciegos se abren. Y yo te pregunto, en el desierto que estás pasando en este momento, ¿los ojos se te están abriendo o sigues en la misma terquedad? ¿Los ojos se te están abriendo o los tiestazos que te estás dando no están sirviendo para nada? Porque es que mire, en estos días yo hablaba con los chicos en grupo de jóvenes y les decía, chicos, ¿qué se necesita para madurar? ¿Y saben qué me respondieron? Golpes. Porque uno madura es a golpes. ¡Bruto! ¿Por qué tenemos que madurar a golpes? ¿Por qué no aprendemos a madurar sin que nos golpeen? Por tercos. Pero si usted y yo adquirimos un corazón que quiera madurar, no va a necesitar tantos golpes.
Iglesia, debemos de abandonar el dicho de que la sangre, la letra con sangre entra. Tenemos que aprender a ser personas dóciles, a ser personas que nos hagan así, como una plastilinita, y nos vayamos doblando. Eso es lo que Dios quiere que seamos, personas que estemos atentas en una predicación, en un devocional. Ahí está Dios haciéndote con el dedito, doblándote, y que tú estés atento. Sí, Señor, esto lo tengo que modificar. Esto lo tengo que cambiar, Señor. No que tenga que venir, ¿para qué? ¿Qué dije? No, pero es ahí. Y entonces yo quiero que usted piense su corazón cómo está haciendo en el desierto. Todos podemos estar pasando un desierto en diferentes áreas. Sentimental, laboral, familiar, económico, ministerial, mental. Todos podemos estar pasando un desierto en una cosa diferente, en donde sentimos que todo es un caos, en donde sentimos que Dios como que nos revolcó todo. Y ahí es donde el Señor te está diciendo, ahí estás, yo quiero derramar sobre ti espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de consejo, para que sepas cómo haces las cosas, para que sepas cómo manejas las cosas, para que sepas cómo te vas a mover. Y entonces el Señor empieza ese proceso. Y yo quiero que vaya a Isaías 44. Versículo 3. Mire lo que vuelve y dice. Ahora, ¿qué es ese espíritu? Derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré de mi espíritu sobre tu posteridad. Para Dios, ese espíritu es como el agua en el desierto. Pregúntese, ¿ya tienes sed en el desierto? ¿O todavía hay que dejarlo aguantando otro poquito? ¿Ya tienes sed en el desierto? ¿O todavía está bronceándose? Porque cuando usted y yo tenemos sed en el desierto, y en vez de enojarnos con Dios y creer que uno nos escucha, clamamos, Él va a empezar a derramar de su agua. ¿Tú quieres que yo te muestre por qué estás pasando por lo que estás pasando? Venga pues. ¿Tú quieres que yo te enseñe qué es lo que te... Venga pues, venga, vamos a orar, vamos a estudiar la Biblia, vamos a ayunar, vamos a escuchar, vamos a abrir los oídos. Y yo empiezo a derramar. Y yo empiezo a derramar. Mire, por eso toda esta semana que estábamos en ayuno hablábamos, la oración es un entrenamiento. Usted tiene que entrenarse en buscar la presencia de Dios. Porque ahí está la revelación. Y ahí va a venir agua en el desierto. Y entonces, cuando empieza a venir agua en el desierto, empiezan a suceder cosas maravillosas. Isaías 35:1. ¿Qué empieza a suceder cuando cae agua en el desierto? El desierto y el lugar desolado se alegrarán, se regocijarán. Vean, no hay nada más maravilloso que cuando usted y yo estamos secos, que caiga una gotica de agua. Uno dice como, oh. Y empieza a alegrarse el desierto, porque el desierto empieza a sentir como que, ay, estoy resucitando, estoy volviendo a tener vida. Dios empieza a levantar y sigue diciendo en el capítulo 6, ahí mismo en el versículo, desde el 5, entonces, claro, como vino el Espíritu, entonces se abrirán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se destaparán. Versículo 6, el cojo saltará, la lengua del mudo gritará, porque aguas brotarán en el desierto, la tierra abrasada se convertirá en laguna y el secadal en manantiales de aguas. ¿Se acuerda la visión de Ezequiel? Empezó un poquito de agua que salía del templo. ¿Y qué fue sucediendo con ese poquito de agua? El agua representa derramamiento del Espíritu. Y empezó a llenarse. Y luego el agua le llegaba hasta dónde. Y luego le llegaba hasta dónde. Y luego le llegaba hasta dónde. Y luego cómo le tocó atravesarlo. La iglesia dice, yo quiero derramamiento del Espíritu. ¿Y sabe qué dice Dios? Yo quiero rendición en el desierto. ¿Tú quieres derramamiento del Espíritu? Yo quiero que te rindas en el desierto.
Yo quiero que dejes de quejarte en el desierto. Yo quiero que dejes de llorar en el desierto. Yo quiero que dejes de estar deprimido en el desierto, lamentándote y diciéndote que la vida es muy dura en el desierto. Yo quiero que tú empieces a buscarme en el desierto, a adorarme en el desierto, a amarme en el desierto, a alabarme en el desierto. Y yo derramo de mi espíritu. Yo empiezo a derramar de mi presencia. Yo empiezo a entregar de mi presencia. Y mire, es algo impresionante. Isaías capítulo 41, versículo 18. Abriré ríos en las alturas. Voy a leer desde el 17. Los afligidos y los necesitados, ¿qué hacen? Ah, no, pero usted todavía no necesita. Usted está en el desierto comiendo huevo y eructando pollo. Así está usted en el desierto. Ah, yo no voy a bajar la cabeza a humillarme ni de riesgos. Decir que estoy mal. ¿Qué tal? Que a mí no me vea nadie llorando. Y entonces viene y dice el Señor, ¿a quiénes voy a darles agüita? A los que digan que necesitan agüita. Los afligidos y los necesitados buscan agua, pero no la hay. Su lengua está reseca de sed. Yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Abriré ríos en las alturas desoladas, manantiales en medio de los valles, y transformaré el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales. Amén. Amén. Eso lo va a hacer con los que tengan sed y busquen agua. Eso lo va a hacer con las personas que realmente estén dispuestos a darle su corazón a Dios y a dejar que realmente Dios empiece a moverse. Y entonces dice el versículo 19, pondré en los desiertos cedro, acacias, mirtos, olivos. Dígame, ¿cuándo crecen esas cosas en un desierto? Dios va a hacer florecer lo que no puede florecer si la persona se rinde. Si la persona en realidad empieza a poner un corazón correcto. Y sigue diciendo ahí en el capítulo 43, versículo 20. Vuelve y lo dice. Versículo 19. Yo hago algo nuevo, algo acontece, no lo perciben. Aún en los desiertos haré camino y ríos en los lugares desolados. Versículo 20, parte B. Porque he puesto aguas en los desiertos y ríos en los lugares desolados, para dar de beber a mi pueblo escogido. ¿Cuál es el pueblo escogido? El que en el desierto busque el agua. Vengan a mí los que tengan sed. Los que tengan sed. Isaías 55 dice, vengan los sedientos, vengan los hambrientos, y yo les voy a dar agua, y les voy a dar pan, y les voy a dar leche sin dinero. Y se está refiriendo a eso. Voy a darle el espíritu al que realmente tenga ganas de espíritu. Al que en el desierto busque espíritu, en vez de estarse hundiendo en sus problemas. Busque espíritu, a ese le voy a dar espíritu. Y entonces quiero ya ir terminando, porque entonces ¿qué pasa? Esa sabiduría, ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de conocimiento, ese espíritu de discernimiento, de consejo que Dios va a empezar a derramar en ti, va a empezar a quitarte la ceguera. ¿Y sabe qué va a empezar a pasar? Usted va a tener la sabiduría para empezar a manejar a sus hijos de una manera que usted va a empezar a ver cómo se transforma. Usted va a empezar a tener la sabiduría para manejar su economía de la manera en que Dios va a bendecir su economía. Va a empezar a tener la sabiduría para manejar su matrimonio de la manera en que Dios va a bendecir ese matrimonio. Porque Él va a derramar ese espíritu y sus ojos se van a empezar a abrir, sus oídos se van a empezar a abrir. Usted va a empezar a tener más entendimiento. Y termino entonces con Isaías 32, diciendo, la obra, versículo 17, versículo 16, perdón, en el desierto morará el derecho. ¡Wow! Todavía no has salido del desierto. Mire que ahí dice que todavía estás en el desierto. Pero ¿cómo dice? Por fin establecí tu carácter como un carácter recto. Ya empezaste a comportarte recto en el desierto. Usted y yo cuando empezamos a hacer las cosas bien,
Ah, cuando ya Dios nos resolvió los problemas. Ahora sí, bueno, Dios, yo ya te voy a aportar juicio porque usted ya me resolvió los problemas. Ah, pero si no me lo resuelven, no. El que realmente está viviendo la restauración de Dios empieza a andar en rectitud en el desierto. Y empieza a decir, yo ya no puedo seguir haciendo trampa en el desierto. Ya no puedo seguir diciendo mentiras en el desierto. Ya no puedo seguir siendo deshonesto en el desierto. No es ahí cuando está todo bien que Dios dice, uy, qué buen hijo eres. Es cuando estás en el desierto. Cuando estás llevado del berriondo. ¿Qué tanto me alabas cuando estás llevado del berriondo? ¿Qué tanto me buscas cuando estás llevado del berriondo? ¿Qué tanto me obedeces cuando estás llevado del berriondo? Ahí, en el desierto morará el derecho y la justicia habitará. Y mire la transformación. ¿En dónde? Nadie está leyendo conmigo. Versículo 17. ¿En dónde? En el campo fértil. O sea, mire, si hay justicia en el desierto, va a haber justicia en el campo verde. Si usted aprende a ser justo en el desierto, usted va a ser una persona justa cuando haya abundancia. Si usted es justo cuando hay escasez, usted va a ser justo cuando haya abundancia. Pero si usted es injusto cuando hay escasez, la abundancia lo acaba de parrandear. Y por eso es que Dios a veces no bendice a las personas, porque sabe que se vuelven peor de lo que ya están. Y entonces él dice, versículo 17, y la obra de la justicia será paz, y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza. ¿Sí ven cómo empezó a transformarse todo en libertad, en calma, en restauración? Cuando llegue esa actitud de rectitud. Y en medio de esa actitud de rectitud, sigue diciendo, versículo 18, entonces habitará mi pueblo en albergue de paz, en mansiones seguras y en lugares de reposo. Y dice el versículo 19, y aunque caiga granizo, cuando el bosque caiga y la ciudad sea derribada por completo, bienaventurados serán ustedes los que siembran junto a las aguas. ¿Qué está diciendo? Y cuando venga otro desierto, y cuando venga otra situación difícil, el que esté tomando de mi agua, de mi espíritu, bienaventurado va a ser. Iglesia, ¿cómo me libro del estrés, de los problemas? Ande en rectitud y busque al Espíritu. Esas son las claves para tener paz en la tormenta. Haga las cosas bien y busque al Espíritu en el desierto. Llénese de la presencia de Dios en el desierto y créame, usted va a vencer con Dios el desierto. Pero necesitamos tomar la actitud correcta en el desierto. Yo quiero invitarle a que oremos. Padre Celestial, aquí estamos. Sé que el Espíritu te está llamando, iglesia. Yo sé que el Espíritu te está llamando. Y sé que te está hablando. Y yo quiero invitarte que tú oigas el llamado del Espíritu y que le respondas a su voz. ¿Qué compromiso vas a hacer hoy? ¿Qué compromiso vas a hacer hoy? Yo quiero invitarte, abre tu boca y habla con el Espíritu. Una de las cosas que venimos diciendo esta semana es, no vamos a orar por ti, ora, ora. Empieza a ejercitarte en la oración. ¿Qué le tienes que decir a Dios hoy? 1, ¿has actuado justamente? ¿Sabes que hay áreas de ti que no están en rectitud? 2, ¿estás en el desierto? ¿En qué área de tu vida estás en el desierto en este momento? 3, ¿cuál está siendo tu actitud en el desierto? ¿Cómo te estás comportando en el desierto? 4, vas a tomar la decisión de buscar al Espíritu para que Él te dé sabiduría para entender lo que estás haciendo mal, para que te abra tus ojos y tus oídos
para que entiendas lo que estás haciendo mal y puedas empezar a actuar bien. Y así Él empiece a traer esa paz y esa seguridad y esa abundancia y hacerte campo fértil. Dile al Señor: Señor, te necesito, Dios. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Es tiempo de que busquemos que Dios more en nuestras casas. Entra en mi Dile al Espíritu: casa necesito que mores en mi casa. el arca de tu presencia. Así como vencedor, llevaré tu presencia a mi habitación. Haz tu pacto, haz tu pacto. Así como vencedor, llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, yo aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. No me moveré, yo aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. Habla con el Señor lo que tengas que hablar. Cuadra con el Señor lo que tengas que cuadrar. Es tu relación con tu Padre. Y tu Padre te ama y quiere cambiar tu casa. Tu Padre te ama, quiere cambiar tu familia. Ya ha sido mucho tiempo, iglesia, que has estado estancado. Ya llevas mucho tiempo en el desierto. Ya es tiempo de salir de ese lugar. Pero quizás hasta este momento no entendías por qué estabas en el desierto y cómo salir del desierto. Deja de luchar físicamente, deja de luchar materialmente. Empieza a batallar espiritualmente y deja que el Espíritu te tome de la mano y lo hagas en su instrucción. Porque recuerda lo que decía: aún el espíritu lento para entender va a empezar a entender cuando Él derrame ríos de su espíritu en el desierto. No te preocupes si no entiendes en este momento cómo salir del desierto, pero sí preocúpate por buscar que Él entre en tu casa, por buscar su presencia. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Así
buscarte. Derrama de tu espíritu. Dile al Señor, derrama de tu espíritu. Quiero ríos en el desierto, Señor. Lo importante no es el desierto. Lo importante es que haya ríos en el desierto. Dile al Señor, hoy renuncio a mi dolor por el desierto. Y hoy clamo por tu presencia en el desierto. Dile al Señor, Señor, hoy me desenfoco del desierto. De mirar el desierto y decir, ¿cuándo acabará esto? Y me enfoco en tu presencia en el desierto. Y dile al Señor, derrama Espíritu Santo, por favor ven. Espíritu de Dios, llénanos. Espíritu de Dios, rebosa nuestro corazón, Señor. Rebosa nuestra vida, Señor. Nosotros somos esos afligidos. Nosotros somos esos necesitados que buscamos agua en el desierto, Señor. Y dirán muchos, ¿estás loco? ¿Cómo buscas agua en el desierto? Pero mi Dios puede darme agua en el desierto. Yo puedo tener paz en la tormenta. Yo puedo tener sabiduría en la tormenta. Yo puedo tener discernimiento en la tormenta. Yo puedo tener gozo en la tormenta. Yo puedo tener libertad en la tormenta. Porque tu presencia es la que trae vida. Donde está tu espíritu hay vida. En mi casa habita también largaré tu presencia, de tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria, de tu gloria. Y en mi casa habita el arca de tu presencia, de tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria, de tu gloria. No me volveré, lo que me quedaré, tu presencia guardaré. No me volveré, yo me quedaré, tu presencia guardaré. Gracias, Espíritu, porque yo siento, Señor, que has tomado la decisión de derramar Espíritu sobre tu iglesia, Señor. Y Padre Celestial, has dado una porción. Yo te animo a que busques esa porción que Él ha dado para ti, porque Él quiere traer ríos en el sequedad. Y hoy recibimos, Señor, y como anoche te hablábamos, Señor, hacemos compromiso. Y el compromiso hoy es buscarte con denuedo, Señor, porque queremos ríos y más ríos. Porque cuando hay desierto cae una lluvia, pero se chupa rápido. Tanta sequía es agüita, y necesito seguir echándole agüita hasta que llegue un momento en que el desierto se vuelva un río. Señor, voy a buscar de tu presencia hasta que el desierto se vuelva un río, porque yo quiero que tú ahogues a ese desierto con tu presencia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, iglesia.